¿Por qué solicitan deuda que no cabe dentro de los conceptos constitucionales? 3. ¿Para cuándo considera usted que va a estallar la crisis pensionaria? Y una bagatela, presidente. El presidente ha estado presumiendo que es un influencer del YouTube. Concluya. Y están monetizando los ingresos del YouTube. No encuentro en la Ley de Ingresos de la Federación cuánto se recauda por la monetización del influencer presidencial y a dónde se destina este gasto. Quisiera que me aclarara cuánto están ingresando por monetizar al influencer. Concluya. ¿Y a dónde va ese gasto? Es cuánto, presidenta. No sin antes decirles, compañeros del Frente Opositor, vámonos a la reforma de inconstitucionalidad sobre el artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación. No cumple con los preceptos constitucionales, no pueden pedir esa deuda. Vámonos a la acción de inconstitucionalidad. Concluya. Es cuanto, secretario. Con su permiso, presidenta. Señor secretario, bienvenido. Secretario, seré breve pero precisa. Abordaré pocos temas para permitirle respuestas concretas. El déficit público proyectado para 2024 es uno de ellos. Un déficit tan grande no visto desde 1988. Un déficit tan grande que no surge de la nada, y hay que decirlo. Viene ya de arrastrar los falsos déficits que se estuvieron presentando en años anteriores. Y es que son falsos déficits porque estuvieron acomodando los balances, tomando a consideración del gasto el uso de los fondos y fideicomisos públicos que se chuparon en la presente administración y que son el ahorro que habían generado las administraciones pasadas. Así, tal cual, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Este gobierno ha gastado lo que nadie había gastado. Por ello, el déficit es preocupante, porque ya refleja el desbordado gasto que este gobierno ha tenido. Para ponerlo en contraste, en 2018, el presupuesto de egresos de la Federación fue de 5.3 billones de pesos y para 2024, el presupuesto de egresos de la Federación se escala hasta 9.1 billones de pesos. En 6 años han crecido el gasto en 4 billones de pesos. Ninguna administración había hecho eso. Este, sin duda, es el gobierno de la falsa austeridad. El déficit no se va a poder ajustar como ustedes aseguran en el futuro cercano. Por el contrario, va a requerir de medidas muy duras para poder corregir el gasto desbordado o bien continuar viviendo de una deuda elevadísima, a vivir de lo prestado. Es aquí donde quiero pasar al segundo punto, la deuda. Aunque ustedes cada año han estado solicitando deuda, en su narrativa dicen que no lo hacen. Lo dicen de manera perversa para hacer creer a la gente que son un gobierno austero, pero no lo son. Gastan mucho y gastan mal. En cada ley de ingresos de la Federación, desde 2019 a la fecha, han estado pidiendo endeudamiento. Pero este año llega a niveles exorbitantes, 1.9 billones de pesos. Lo justifican en la necesidad de terminar sus obras prioritarias, lo cual habla del profundo egoísmo en el que siempre vivieron. Pero además reitera la mentira, porque el monto de lo solicitado no se utilizará más que en una mínima parte para infraestructura. Y entonces es donde ustedes están violando la Constitución, que específicamente dice: ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos. El dinero solicitado a crédito, ustedes no lo van a utilizar para obras de infraestructura en su totalidad, y mucho menos para obras que vayan a producir un incremento en los ingresos públicos. Por lo contrario, son obras basura. Solamente le voy a dar 2 ejemplos de cómo están tirando el dinero. La refinería de Dos Bocas implicará un costo de 17,000 millones de dólares, mientras que el Tren Maya costará 500,000 millones de pesos. Para la refinería de Dos Bocas se estimó un costo inicial de 8,000 millones de dólares, mientras que para el Tren Maya se tenía un costo inicial de 156,000 millones de pesos.
la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya traen un sobrecosto de 113 y 221% respectivamente. Obras prioritarias con sobrecostos majaderos, que solo hablan de la mala planificación, la corrupción y la ocurrencia con la que van haciendo las cosas. Pero además de los sobrecostos, le quiero hablar de la inutilidad de las obras. 1. El Tren Maya vivirá de subsidios si es que algún día llega a terminarse. Y la refinería de Dos Bocas tiene su destino atado a Pemex. Pemex es un desastre, efectivamente una empresa que ya venía con pérdidas y deudas desde el sexenio anterior, y justamente por eso es que se hizo una reforma energética que ustedes nunca permitieron que se implementara de manera correcta, y por eso hoy las cosas están mucho peor que antes. Antes, Pemex era tratado como una empresa productiva del Estado y llevaba sus flujos aparte de lo del gasto presupuestal, pero esta administración decidió que ya no fuera así. Le han metido del presupuesto público 1 billón de pesos a Pemex, 1 billón de los impuestos de todos los mexicanos, y debido al mal manejo ha tenido pérdidas por 2 billones de pesos. En la administración anterior, Pemex ya reflejaba pérdidas. En 2018 fueron 148,000 millones de pesos, pero ya para el 2021 ha alcanzado pérdidas por 244,000 millones de pesos. Pemex pierde hoy 70% más de lo que perdía en el sexenio anterior. Antes se pensaba que Pemex existía para mantener a los mexicanos, ahora sabemos que los mexicanos existimos para mantener a Pemex. Todas sus pérdidas y deudas se van pagando del dinero de los impuestos de los mexicanos. Todo esto por no querer implementar una reforma energética y por la pésima conducción que han tenido de las finanzas públicas. Este gobierno heredará a la próxima administración un barril de pólvora hacendaria, con el déficit público enorme, con las pensiones sin fondeo, con la deuda pública torpe. Nunca quisieron gobernar con responsabilidad. Fue pura irresponsabilidad y populismo, y nunca quisieron por eso hacer una reforma hacendaria. Le pregunto puntualmente, secretario, ¿por qué Pemex sigue sin mejorar su producción después de tantos privilegios, incluso violentando el TEMEC? ¿Por qué solicitan deuda que no cabe dentro de los conceptos constitucionales? 3. ¿Para cuándo considera usted que va a estallar la crisis pensionaria? Y una bagatela, presidente. El presidente ha estado presumiendo que es un influencer del YouTube. Concluya. Y están monetizando los ingresos del YouTube. No encuentro en la Ley de Ingresos de la Federación cuánto se recauda por la monetización del influencer presidencial y a dónde se destina este gasto. Quisiera que me aclarara cuánto están ingresando por monetizar al influencer. Concluya. Y a dónde va ese gasto. Es cuánto, presidenta. No sin antes decirles, compañeros del Frente Opositor, vámonos a la reforma de inconstitucionalidad sobre el artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación. No cumple con los preceptos constitucionales, no pueden pedir esa deuda. Vámonos a la acción de inconstitucionalidad. Concluya. Es cuanto, secretario.